implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar Koinonia Radio, gracias por acompañarnos en toda la programación. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia, y le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento para poder compartir su palabra. Hoy vamos a hablar, el tema anterior hablábamos sobre el rey David, mirábamos sobre el rey David según el corazón de Dios, y nos servía para aclarar los conceptos muy importantes que descubrimos. La humildad, que es el criterio principal que Dios utiliza para llamar a sus elegidos. La definimos esencialmente como confianza y abandono en los planes divinos, en oposición a la soberbia, que se entiende como una autosuficiencia e independencia de Dios. Solo los humildes son aptos para cumplir la voluntad de Dios. El rey David fue un modelo de creyente lleno de fe y energía. Lo recordamos cuando confiando en la fuerza de Dios venció al gigante Goliat. Pero hoy vamos a hablar, eso fue sobre el rey David, cómo también encontró su vocación, ¿verdad?, de ser un instrumento en las manos de Dios, aunque no por eso pues dejó de ser un ser humano. Hoy vamos a ver el tema sobre el profeta. Vamos a explicar un poquito algunos rasgos sobre esta vocación. ¿Quiénes son los profetas? En el sentido bíblico, un profeta es simplemente el que habla en nombre de Dios. Dejemos atrás el pensamiento popular de un profeta como el adivinador, brujo o visionario del futuro. No. El profeta es, por excelencia, el enviado que a lo largo de la historia de la salvación representa la voz autorizada para anunciar mensajes, corregir fallas de parte de Dios. Ese es un profeta en el sentido bíblico. Vamos a escuchar el profeta Jeremías en el capítulo 1, versos del 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 10. Antes me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos, las naciones. Arrancarás, derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Bueno, vemos a Jeremías, el profeta Jeremías, llamado por Dios. Vemos en el capítulo 1, versos del 4 al 10. Este texto representa el típico llamado a la vocación profética. La prueba de que el ser profeta es algo esencial a nuestra persona. En este caso, tú y yo, querido radioescucha, querido hermano, querida hermana, si estás bautizado, estamos bautizados, somos profetas. Descubrir en la palabra de Dios
el llamado a cumplir con esta misión personal. Recordemos cuando nos bautizan, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Así es que todos somos llamados a esta vocación, a esta misión personal. Dice Jeremías, desde el seno de tu madre te conocía, antes que nacieras te consagré. Verso 5, en virtud de esta palabra que se arraiga en nosotros, vamos entendiendo poco a poco las maneras de Dios para que podamos pensar y sentir al estilo divino. Te consagré, dice, te consagré, te conocía antes que nacieras. Es una misión trascendental que Dios nos confiere a todos. No es cosa de suerte o predestinación. Es un compromiso en el que va en juego la salvación de muchos y nuestra propia realización. Por ello, la madurez y responsabilidad que exige esta misión hace temblar de miedo a Jeremías. Imagínate, Jeremías, dice el texto, ¿no? Jeremías 1, verso 4. Yo exclamé, verso 6. ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Verso 7. Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que yo te envíe y proclamarás todo lo que yo te diga y no les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Jeremías dice, ¿cómo puedo hablar yo que soy un muchacho? Se siente ante este compromiso, de veras que es algo que va en juego la salvación de muchos y la propia realización de nosotros, y esto, por ello, hay una gran exigencia de madurez y responsabilidad en esta misión. Hace temblar de miedo a Jeremías. Pero Jeremías le responde, Dios, no les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Así es que, ¿cómo puedo hablar yo que soy un muchacho? Muchos podemos pensar esto. La conciencia y convicción de esta experiencia de ser elegidos, escogidos, tomados y enviados por Dios mismo, nos impulsa a realizar esta difícil misión que sabemos que Dios está con nosotros. Ahora, cuidado con aquellos falsos profetas que se sienten enviados por Dios, pero no son elegidos por Dios y que andan ahí diciendo tantas barbaridades. El llamado de Dios a cada uno de nosotros es a través del escuchar, el llamado a través de su palabra. No, el profeta no es casualidad. El profeta no vas y sacas o compras un boleto y dice, felicidades, te ganaste el lugar de un profeta. No, esto es un llamado de Dios. Es una elección de Dios. Es de veras que es algo bello y de un gran privilegio que Dios nos elija como profetas para anunciar y denunciar. La experiencia está ahí a través del ser elegido, de ser elegidos. ¿Por qué? Porque precisamente en nuestros límites humanos, ahí es donde se manifiesta con mayor eficacia el poder de la palabra divina. Ahí es donde está el llamado de Dios y sobre todo la palabra de Dios que nos cuestiona a cada uno de nosotros. Y esto no es cuestión nos cuestiona de qué estamos haciendo y de la exhortación que nos hace a través de Jeremías. Pero también esto no es cuestión de inteligencia o capacidad, sino de fidelidad al llamado de Dios. Dios no se equivoca al llamar a sus elegidos. O sea, tenemos que entender este llamado. No es porque yo quiero, no, es que Dios me está llamando. No, es que yo sí puedo, tengo este talento, tengo este don y es por aquí. Espérate, y ya le preguntaste a Dios qué es su voluntad. No se trata de que yo soy el más inteligente para orar, para dar esta plática, para estar aquí. No, se trata o de que tengo la gran capacidad de poder expresarme, no, sino de la fidelidad al llamado. Dios no se equivoca al llamar a sus elegidos. Y es precisamente en nuestros límites humanos
donde se manifiesta con mayor eficacia el poder de la palabra divina. Es una elección. No podemos hablar de Dios sin antes no hemos tenido un encuentro con Él. Para cumplir esta misión no es necesario ser un experto o estudioso de las cuestiones religiosas, o decir que yo tengo un doctorado, que yo estoy estudiando esto, que yo ya tomé teología, filosofía, que tengo tantos años estudiando la Biblia, y va a venir el Espíritu Santo y te va a decir, ¿y qué? Y te va a decir la palabra de Dios, ¿y? No, para cumplir la misión del profeta no es necesario ser un experto estudioso, tener mucha cultura, tener mucha inteligencia, aunque no negamos que esto es útil y que es importante, que la utilidad de estas virtudes que en cierta forma son necesarias. El llamado a la vocación profética descubre que es mucho más importante la vida de fe, pues no podemos hablar de Dios sin haber tenido un encuentro con Él, y quien ha conocido a Dios no puede callar. Así es que este llamado de profeta, la misión, todo bautizado, al ser bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, y todos tenemos esta gran misión. Unos Dios nos elige y nos llama más fuertemente a este compromiso, como la vida consagrada a llevar la palabra, o como laico comprometido a tiempo completo o a tiempo limitado. Pero el llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios como a través de la escucha de la palabra de Dios, pues no podemos hablar de Dios sin haber tenido un encuentro con Él. Sin haber tenido un encuentro con Él. Tenemos que comprender todo esto. ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios a este llamado? Tenemos que entender todo esto. No le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. El tema de hoy: los profetas hablan en nombre de Dios. ¿Quién es Jeremías? Jeremías es un joven elegido por Dios. Siente temor al llamado de Dios ante esta responsabilidad tan grande, pero Dios le respalda. Dice: no les tengas miedo. Tú y yo también, cuando Dios nos llama, no tengamos miedo a responder a este llamado. Es Dios quien nos va a respaldar, es Dios quien nos va a acompañar. Él pondrá las palabras que necesitan escuchar. Y vamos a escuchar qué dice Jeremías capítulo 15, versos 16 en adelante. Jeremías 15, versos 16 en adelante. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría. ¿Por qué entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth? Yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tocaba, yo me sentaba aparte, pues me ibas llenando de tu propio enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El llevar la palabra de Dios a los demás es, por un lado, el regalo invaluable que ilumina toda nuestra vida, proporcionándonos gozo y alegría. Yo recuerdo cuando teníamos el ministerio de la penitenciaría, de veras que un gozo tremendo poder compartir la palabra de Dios. Atendíamos un grupo de 70 varones y al final les organizamos un retiro y wow, de veras que con un nudo en la garganta, un gozo y alegría. Hay que definir qué es gozo y qué es alegría y qué es sonrisa. La sonrisa la puedo fingir. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Es una sonrisa, hasta por medio de un chiste, ¿no? Hay una sonrisa. Pero el gozo y la alegría, no necesito sonreír para que se me vea el gozo. Porque podemos darnos cuenta, oye, ¿y tú qué traes? Traes un gozo y una alegría que se te ve en los ojos. No tengo que estar no, el gozo se transmite. Tú ves a una persona y te le quedas viendo, ¿no? Y dices, ¿qué traes? Traes la sonrisa en los ojos y el gozo se te nota, estás gozoso. La alegría, la sonrisa es totalmente diferente. Bueno, pero todo esto, el anuncio de la palabra de Dios debe de traernos un gozo y alegría, pero al mismo tiempo también se siente el peso podemos decir, del paquete que hay que cargar, lo cual nos lleva en ocasiones a caer en profundas crisis. No es fácil ser profeta, no es fácil ser profeta, y menos en estos tiempos en que el auténtico evangelio no está bien recibido en nuestra sociedad egoísta, donde los intereses personales pueden más que el desprendimiento y la generosidad. El dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y esto es una realidad. La actitud cristiana del profeta que predica con palabra y testimonio suele ocasionar conflictos y dificultades, incomprensiones de personas que no desean el mal. En fin, empezamos a ver y sentir como Jesús y pues compartimos la misma misión profética, la misma misión profética. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Cómo era atacado Jesús cuando decía la verdad? Ay, aquellos, los fariseos, los maestros de la ley, ay, ¿quién se cree está haciendo las cosas en sábado? Pero con todo, Jesús venía a denunciar, a anunciar, a salvarnos. Para esto, un profeta. Empiezan las incomprensiones, los conflictos, las dificultades. Hay personas que no les gusta que les tienes que decir sus errores, pero la misma palabra de Dios, libro de sabiduría, nos dice, si tú no le dices al malo, arrepiéntete, y el malo va y muere, él va a ser salvado, pero pobres de nosotros porque nunca lo hicimos. Así es que tenemos esta gran responsabilidad. Esto debe de ser para el profeta un principio de fortaleza en los momentos de prueba.
Las pruebas y las dificultades sufridas por la evangelización nos unen más a Cristo. Lo dice una frase: las dificultades y fracasos en el apostolado no deben desanimarnos. Jesucristo encontró los mismos problemas. Así es que son los mismos problemas que yo voy a encontrar. La vida cristiana, Jesucristo encontró problemas, Jesucristo encontró sufrimiento, Jesucristo encontró traición, Jesucristo entre sus discípulos, sus apóstoles, uno que lo abrazó, convivió con él, lo amó y lo traicionó, pero Jesucristo siguió adelante, aún caminando al Calvario y al ser crucificado. Así es que, ¿qué debemos de hacer? Esta experiencia de soledad que hace el profeta es con mucho necesaria y benéfica para nuestro crecimiento. La palabra de Dios ratifica nuestra misión. Yo te haré volver a mi servicio. Tú debes, estoy contigo, no te vencerán. Dice Jeremías en el verso 19 y 21. Esta es la voz fuerte que Dios no acepta ni aprueba la debilidad de sus testigos. El profeta nunca debe consentirse ni ver su bondad o virtud. El Señor nos quiere fuertes y decididos. No quiere quejas ni lloriqueos. No quiere quejas ni lloriqueos. Hermano, si estás llorando, si te estás quejando, ve, quéjate con Dios. Déjate tus lloriqueos. Deja tus lloriqueos. Y si estás lloriqueando, los bebés son los más llorones. Hay que ver, porque a lo mejor somos unos bebés. Ya queremos volar y apenas vamos aprendiendo a caminar. Si andamos con lloriqueos, ay, es que me hizo el feo, ay, es que esto no me gusta. No se trata de que te guste o no te guste. ¿Qué vas a hacer cuando tengas de veras problemas grandes por el anuncio de la palabra de Dios? Si con algo tan pequeño estamos llorando, cuando necesitemos lágrimas, ya no vamos a tener. El profeta nunca debe consentirse ni ver su bondad o virtud. El Señor nos quiere fuertes y decididos. No quiere quejas ni lloriqueos. ¿Quieres anunciar la palabra? Prepárate. Llora con Él. Esto no quiere decir, una cosa es llorar y decirle: Señor, estoy cansado, ya no puedo, me cuesta, levántame, Señor. Si tú no me envías tu Espíritu Santo, si tú no me llenas de tu gracia, no voy a poder vencer esta prueba. No voy a poder vencer este cansancio. No voy a poder seguir adelante con la misión que me has encomendado. Y otra cosa es lloriqueo. Ay, estar chillando por cualquier tontería, ¿no? Son niñerías. Para esto son niñerías. Dios nos quiere decididos, no quiere quejas ni lloriqueos. El superar las pruebas y las dificultades nos convencen aún más de la presencia de Dios en nuestra vida. Tales obstáculos, en vez de disminuirlos, fortalecen y vigorizan nuestra predicación. Los profetas deben aceptar en principio que su vida estará marcada por la crisis y contrariedad. Siempre va a haber hermanos que van a ir en contra de nosotros, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios, porque no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre va a haber contrariedad, siempre va a haber mediocridad, siempre va a haber conformismo, porque están ahí estancados. Aquel profeta, escucha esto, hermano, aquel profeta que lleva una vida tranquila, una vida cómoda y placentera, en realidad, este no es un profeta. Escucha, querido escucha, querido hermano, hermana, querido radio escucha. Aquel profeta que lleva una vida tranquila, una vida cómoda y placentera, en realidad, este no es un profeta. Lo reafirmo, no tengamos miedo a sufrir crisis, más bien temamos a llevar una vida tranquila. No tengamos miedo a sufrir crisis, más bien temamos a llevar una vida tranquila. Eso sí es cuestionante para Dios. Esto sí debe de ponernos a nosotros en esto, de ver la realidad, que el profeta es elegido por Dios, es anunciar la palabra, pero llevar una vida
llevar una vida placentera, una vida cómoda, eso no es una vida de un cristiano. No tengamos miedo a las crisis, no, tengamos miedo a llevar una vida tranquila. Hay que seguir, hay que anunciar la palabra de Dios. El llamado es para todos, y si nosotros no lo estamos haciendo, pues preparémonos. Hay que formarnos, actualizarnos y continuar con este llamado tan especial de parte de Dios. Llevar a Dios a aquellos que no lo conocen, como persinándonos a la hora de comer en nuestro trabajo, orando una pequeña oración antes de iniciar nuestro trabajo. Una y mil maneras de hacer las cosas, orando en el aeropuerto antes de tomar el avión, antes de tomar el autobús, y leyendo nuestra Biblia. Es un compromiso, La gente, el pueblo necesita, nuestra sociedad necesita conocer a Dios. No se vayan, vamos a una pausa, después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Club Campestre Jacune te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacune. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe
Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en Koinonia Radio. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías capítulo 6, versos del 1 en adelante. Isaías capítulo 6, versos del 1 en adelante. En el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en el trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llegaba al templo, por encima del que había serafines, cada uno de ellos tenían 6 alas, con 2, y se cubrían el rostro con 2, y 2 los pies, con las otras volaban, y gritaban respondiendo el uno al otro: Santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, tenía un carbón encendido que había tomado del altar. Con unas tenazas tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Él me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen no entenderán, por más que ustedes miren nunca verán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías capítulo 6, versos del 8, versos 1 al 8. El llamado de Dios al profeta Isaías es también otro prototipo de la vocación profética. Más que un encuentro místico con el amor de Dios o una visión enajenante, esta experiencia es un hecho real histórico que condicionó la respuesta generosa de Isaías: aquí me tienes, mándame a mí. Aquí me tienes, dice Isaías. Híjole, soy un hombre de labios impuros. Entonces tomó un carbón y purificó sus labios. Tu pecado queda borrado. ¿A quién enviaré?, le dijo Dios. Y Jeremías contestó, verso 8: aquí me tienes, mándame. Aquí me tienes, mándame a mí. Esta es la experiencia del llamado de Dios, y esto hace al hombre a considerar su indignidad personal de que somos muy poca cosa y muy pecadores para llevar el mensaje divino. Pero este santo temor de Dios nos lleva a ser más conscientes de la necesidad de la misericordia divina. Jeremías e Isaías tienen este llamado. Dios llama a quien quiere. Dios llama a quien quiere y en el momento que quiere. Él sabe bien escoger, por eso bien llama personalmente al joven Jeremías. Llamó a Isaías para formar parte de esta gran cadena de instrumentos en la historia de la salvación. El profeta no comunica ideas abstractas ni mensajes sin sentido, sino la propia experiencia personal del amor ardiente de Dios. Ahora, ¿qué dice Jeremías? ¿Qué dice el profeta Jeremías respecto a esto? Este es el llamado del profeta, pero el profeta Jeremías también nos va a exhortar a cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 7, versos del 1 al 11. Jeremías 7, versos del 1 al 11. Jeremías capítulo 7, versos del 1 al 11. A Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé: párate en la puerta de la casa de Yahvé, publica allí esta palabra. Escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel.
mejoren su proceder y sus obras, y yo no me quedaré con ustedes en este lugar, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé, aquí está el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé. Más bien mejoren su proceder y sus obras, hagan justicia a todos, dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. No manchen este lugar con su sangre de gente asesinada. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Y yo entonces les mandaré en este lugar, en el país que di a sus padres de hace tiempo. Los mantendré. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Ustedes roban, matan, toman a la esposa del prójimo, juran en falso, ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes. Y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen: aquí estamos seguros. Será un refugio de ladrones esta casa mía, sobre la cual descansa mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto viene a resonar en la conciencia de los hombres de hoy. Es una dura condena a la falsa religiosidad y fanatismo propios de los ambientes donde no hay evangelización, donde no se predica el evangelio, donde no se predica el evangelio. La falsa religiosidad y fanatismo. El profeta denuncia la religión que no va acompañada de obras de justicia y de misericordia. El creerse salvados por el hecho de permanecer en el templo de Yahvé es una desviación. Hoy, en estos tiempos, todavía hay muchos hombres y mujeres, muchos hermanos y hermanas, muchos cristianos que por el hecho de pertenecer a la Iglesia Católica, cumplir sus preceptos, piensan que pueden seguir con sus prácticas injustas. O sea, ¿cuántos piensan que por asistir a misa, rociarse con agua bendita podrán salvarse? ¿Cuántos piensan que por ir a misa los domingos, confesarse, rezar un Padre Nuestro, rezar el rosario o rezar 20 rosarios, ya se van a salvar? O regar agua bendita en la casa, un Padre Nuestro y una Ave María. ¿Cuántos pensamos que por asistir a misa y rociarse agua bendita nos vamos a poder salvar? Una de las grandes excusas que los católicos damos a los incrédulos para no acercarse a la misa y a los demás sacramentos es precisamente el pobre testimonio de las obras que presentamos los más, entre comillas, allegados a la iglesia. Con frecuencia escuchamos expresiones como: yo iría a misa para ser como la persona fulana que no sale. De veras que esto es cuestionante para nosotros, porque dicen: para ser como la persona fulana que no sale de la iglesia y es una hipócrita, chismosa, desobligada, etcétera, etcétera. Prefiero mejor estar así como estoy. ¿O de qué les sirve ir a misa si no practican lo que dicen? Tales recriminaciones que calan dolorosamente deben de ser para nosotros grandes cuestionamientos para mejorar nuestro proceder y crecer en la caridad que se nutre precisamente de los ministerios de salvación que celebramos nosotros como católicos. Para convencer a tantos hermanos alejados de la iglesia es preciso acompañar nuestras devociones con las obras de caridad. Recordemos la frase: las palabras convencen, pero el testimonio y las obras arrastran. ¿Cuántos hermanos y hermanas se han ido de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes se han ido por nuestro mal testimonio? O sea, hacemos una cosa, pero no hay caridad, no hay testimonio, no hay buenas obras. Las palabras convencen, pero el testimonio y las obras arrastran. Hermano, ¿cómo está tu vida de testimonio? O sea, ¿eres tolerante? ¿Estás ahí para amar, para perdonar? ¿O de qué tipo de católicos somos? Pensamos que solamente ir a misa y ya. No, hay grandes excusas
Pero para aquellos que no van a la iglesia, ¿y sabes por qué no van, querida hermana? Porque somos muchos hermanos como tú y como yo, que somos comprometidos, que somos servidores de la iglesia, de la parroquia, de la capilla, del grupo de oración, de renovación, de la comunidad X. Bueno, pero no damos testimonio. No damos testimonio. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como el hermano, la hermana fulana? No. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Y a veces somos piedra de tropiezo. Somos piedra de tropiezo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que examinar nuestro testimonio. ¿Qué estamos haciendo mal? Y también nosotros, hermanos, no nos vamos a salvar solamente yendo a misa. No nos vamos a salvar solamente echándonos agua bendita, rezándole a San Juditas, rezando 50 rosarios. Es parte de lo que tenemos que hacer, pidiendo la intercesión de María Santísima. Intercesión de María Santísima, que nos ayude. Pero esto no nos va a salvar. La salvación viene de Cristo. La salvación viene de Jesús, el Mesías. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos hablando sobre los profetas que hablan en nombre de Dios. Y de veras que la vida del profeta, si un día puedes ver el profeta Jeremías, hay una película, híjole, tremendo, este profeta lo tienen ya encerrado ahí y pues no se calla y sigue hablando el profeta Jeremías. Vamos a escuchar qué nos dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versos 11 al 17, porque me gusta más el amor que los sacrificios.
y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Pero ellos no cumplieron mi alianza en Adán, pues allí me traicionaron. Palabra de Dios. Oseas nos está hablando de manera semejante a Jeremías, a Isaías. Fustigan contra muchas devociones vacías que tranquilizan hipócritamente nuestra conciencia. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios no está ahí para anestesiarnos. No, el profeta Oseas está denunciando esto y ve cómo las devociones, está fustigando las devociones vacías que tranquilizan hipócritamente nuestra conciencia, cerrando los ojos a las graves injusticias en las que participamos, como las mandas, las peregrinaciones, veladoras, medallitas, rosarios. ¿Nos sirven de qué? No nos sirven de nada cuando no van acompañadas del esfuerzo sincero de conversión personal. El profeta Oseas está denunciando esto, ofrendas inútiles que causan el horror de Dios, nos dice el verso 13 del capítulo 1. Son actos deshonestos que disfrazan las injusticias. O sea que yo puedo vivir pudriéndome en el pecado y el día 12 de diciembre le llevo mariachis a la Virgen de Guadalupe y llevo hasta una ofrenda, una charola grande con frutas, y hasta hago una aportación de dinero o con limosna o novenas y tantas cosas. ¿Para qué? Para tratar de justificar o tranquilizar un poquito mi conciencia. Ahí está el profeta Oseas, fustigando con la verdad que viene de Dios todo esto. O sea, ¿es malo las peregrinaciones? No. ¿Son malos las veladoras, las medallitas, los rosarios? No sirven de nada cuando no van acompañadas del esfuerzo sincero de una conversión a dejar el pecado. ¿Cuántos católicos creen contentar a Dios con limosnas y novenas? Querido radioescucha, querido hermana, querido hermano, a Dios yo no lo puedo comprar con una novena. Tampoco le puedo traer de ofrenda $1,000,000. Una novena. No. Hermano, esto no sirve de nada si no movemos ni un dedo para remediar las graves injusticias sociales que sacuden a los más pobres de nuestro país. ¿Cuántos cristianos rezan con las manos extendidas, arrodillados ante Jesucristo sacramentado, pero ignoran, maltratando o aplastando a Cristo presente en su hermano? No lo ayudan, no le tienden la mano, nos las llevamos de fiesta en fiesta, de convivio en convivio, pero nunca movemos un dedo para sacrificar nuestras comilonas, dice el profeta, y ayudar a los más necesitados. Querido hermano, si nosotros estamos cayendo en esta comodidad, si nosotros estamos cayendo, ¿de qué me sirve ir a misa todos los días? Es una falsa religiosidad si no hago el propósito de ser agradable a Dios. Son actos deshonestos que disfrazan las injusticias. ¿Cómo está nuestra vida, querido hermano? ¿Cómo está nuestra vida? De ninguna manera el profeta condena las devociones cristianas de las que hablamos. Estas en sí mismas son valiosas, son recursos para las almas, pero sobre todo nos sirven y nos ayudan cuando estamos luchando todos los días por cambiar, no cuando hemos caído en una comodidad. Si nosotros estamos escuchando la palabra, si nosotros estamos orando, la palabra de Dios y la oración no es para anestesiarnos. O sea, ya nos quedamos acomodados, ya se nos hizo rutina la vida cristiana. Por eso está el profeta, ahí está el profeta Amós. El profeta Amós nos dice en el capítulo 5, versos 21 al 23, también habla duramente contra las fiestas disque religiosas, que es un puro pretexto para el vicio y el despilfarro. Dios y la Virgen María no se contentan con bailes y comilonas que les ofrecen, sino con las obras de justicia y de caridad. Por ello hay tantos mayordomos que organizan tantas y tantas fiestas patronales, pero nunca los ves predicando el evangelio. ¿De qué sirve tantas fiestas? ¿De qué sirven las fiestas patronales?
debemos de tener muy bien en cuenta que lo que realmente agrada a Dios y lo que le complace a Dios es la conversión de los feligreses. Ahí es donde tenemos que trabajar. Querido hermano, vemos tantos y tantos hermanos el miércoles de ceniza, vemos tanta y tanta gente el 12 de diciembre y les aplaudimos y los mariachis y todo, y estas almas, muchas no vuelven el próximo año porque se murieron. Y sabrá Dios si alguien les anunció a Jesucristo. Pero todos contentos, todos en fiestas, todos en comilonas. El Señor quiere amor y conocimiento de su palabra, dice Amós capítulo 6, verso 6, porque no me gustan. ¿Por qué tanta fiesta en mi honor? Dice el profeta Jeremías. Váyanse de aquí con su borullo. No me gustan las lunas, aborrezco sus sacrificios. Lávense, purifíquense, aprendan a hacer el bien y dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal. Ahí está el profeta, es la exhortación de parte del profeta. Denunciar las injusticias. ¿Cuántos de nosotros, de veras, querido hermano, nos quedamos callados ante las injusticias? Ay, no, es que, ¿qué va a pasar? Hermano, de veras, la vida cristiana es un compromiso serio. O estás para la salvación de las almas, o estás para la condenación. O estás con Dios, nos salvamos junto a Dios, o nos hundimos con Satanás. O somos causa de bendición, o somos causa de maldición. El Señor quiere amor y conocimiento de su palabra. Ya es hora, querido hermano, de ver todo esto. Ya es hora de que los antiguos y veteranos mayordomos, defensores de las tradiciones del pueblo, se resuelvan a transformar la parroquia en un centro de culto cristiano. Lo primero que deberíamos de hacer, o lo que hay que hacer es, pues aparte de estar juntando dinero para la fiesta del santo patrón del pueblo, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que hacer retiros, hay que convertir a la gente en evangelizadores, porque este evangelizador evangelizará a otro, y aquel va a evangelizar a otro, y este llevará la palabra a auténticos evangelizadores convencidos a decirle: Dios, aquí estoy, cuenta conmigo. Pero una convicción del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Querido hermano, hay muchos que nos domina el dinero. Es que hay tantos movimientos que de veras que tienen estaciones en la Iglesia Católica. Hay movimientos que tienen estaciones de televisión, estaciones de radio. Caminan en fe. Para las obras grandes no se necesita el dinero. Sí es importante, pero se necesita fe en Dios, fe en el conocimiento. Hay que denunciar las injusticias. El profeta viene a aclararnos el polémico y peleado concepto de la injusticia. Realizar justicia es obra de misericordia, procurando que todos los hombres, por el hecho de ser iguales, tengan una vida digna. Y aprendamos en todo esto. Aprendamos a vivir como Dios quiere. Enseñemos a nuestros hermanos a vivir como Dios quiere. Tiene que haber un celo por Dios. La palabra de Dios no puede anestesiar al hombre. La palabra de Dios no puede quedarse ahí. A alguien que ha sido tocado por Dios no puede quedar intranquilo. No podemos rechazar a Dios. El profeta fustiga la mentira y la deshonestidad general que corrompen la sociedad actual. La verdad y la virtud a las que llama el Evangelio son rechazadas por lastimar los intereses egoístas de los prepotentes y descubrir la mugre y porquería que oculta el aparato político de nuestro país. Debemos de denunciar esto. La verdad y sabiduría cristiana no son reglas fijas o individuales que cada uno construye como le dé la gana, sino fruto de la comprensión responsable de la palabra de Dios, de acuerdo a los lugares y los acontecimientos. Hay que abrirse a la realidad. Hay que entender cómo Dios quiere que se viva, cómo Dios quiere que anunciemos a Cristo.
Dejemos ya, hermano, nuestra vida cómoda y tranquila. Aprendamos a escuchar a Dios en nuestro corazón para poder compartir su voluntad y su verdad a aquellos que no lo conocen. Tú y yo, querido hermano, querido radioescucha, somos llamados a esta misión de ser profetas por el bautismo. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de comprometernos seriamente a ser auténticos profetas en nuestra iglesia. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.